Bienvenidos. En este video veremos la biofísica detrás del sistema cardiovascular. Primero, ¿qué es el sistema cardiovascular? Este es un sistema de transporte en el que una bomba muscular, el corazón, proporciona la energía necesaria para mover la sangre en un circuito cerrado de tubos elásticos que son los vasos sanguíneos, donde la sangre suministra materiales esenciales a todas las partes y células del cuerpo. Y de igual forma, transporta los productos de desecho de las células a otras áreas donde éstas pueden ser procesadas. En el sistema existen tres tipos principales de vasos sanguíneos: las arterias, que llevan la sangre rica en oxígeno desde el corazón al cuerpo; los capilares, que tienen un diámetro muy pequeño y permiten el intercambio de gases, es decir, oxígeno y dióxido de carbono, agua, nutrientes y productos de desecho hacia y desde la sangre; y por último las venas, que llevan la sangre con poco oxígeno de regreso al corazón. En el corazón, ubicado en la cavidad entre los pulmones izquierdo y derecho, la aurícula y ventrículo derecho son responsables de bombear sangre a los pulmones. A medida que la sangre pasa por los pulmones, toma oxígeno al inhalar y libera dióxido de carbono al exhalar. La sangre, recién oxigenada, regresa al lado izquierdo del corazón, es decir, a la aurícula y ventrículo izquierdo, desde donde se bombea hacia la aorta. La aorta se divide en otros vasos sanguíneos del cuerpo y distribuye la sangre oxigenada. Cuando las células usan oxígeno, lo reemplazan con dióxido de carbono. Los vasos sanguíneos recogen la sangre y la devuelven al lado derecho del corazón, y a partir de ahí el ciclo se repite. Como la mayoría de los líquidos, la sangre es un fluido sujeto a las leyes de la hidrostática e hidrodinámica, por lo que podemos hablar del sistema circulatorio como un sistema hidráulico donde las venas y las arterias son similares a mangueras. La presión sanguínea es la presión hidrostática que ejerce la sangre contra la pared de los vasos que la contienen, donde las presiones que componen el ciclo cardíaco no son iguales. La sístole es mayor debido a que el corazón se contrae. En cambio, en la diástole el corazón se relaja y por lo tanto la presión en los vasos sanguíneos es más baja. Asimismo, existe así más presión en la raíz de la aorta y arterias, mientras que existe menos presión en la aurícula derecha. Esto se puede explicar debido a la relación directamente proporcional que tiene la presión y el área, donde a más área mayor será la presión, y viceversa. Todos los vasos sanguíneos son estructuras elásticas. Esto quiere decir que su diámetro no es constante ni fijo, sino que depende de la relación que exista en un momento dado entre la presión en el interior del recipiente y la tensión en la pared. Así, en los vasos de pequeño radio se necesita mucha menos tensión que en los vasos de gran radio para poder soportar la misma presión y mantener su radio constante. El flujo sanguíneo es el volumen de sangre que fluye a través de cualquier tipo de tejido por unidad de tiempo. Es importante a considerar en relación con la circulación porque de él depende el transporte de sustancias hacia los tejidos. Como el cuerpo humano es un sistema cerrado, igual que el sistema circulatorio, el flujo caudal se mantiene constante en todas las secciones del mismo. La sangre forma un líquido que presenta viscosidad, es decir, que ésta posee una resistencia al flujo sanguíneo. Y siguiendo con este razonamiento, si pese a la resistencia la sangre fluye de un modo constante en el cuerpo, es porque existe una energía, una bomba, el corazón, que toma la sangre y la impulsa para que circule venciendo el rozamiento que tiene la sangre con las paredes de las venas y las arterias. La ecuación de Bernoulli relaciona la velocidad de un fluido con su presión, donde la energía es constante. Entonces, si un tubo se hace más angosto para que pueda circular el mismo caudal, la velocidad del líquido tiende a aumentar, y exactamente lo contrario pasa si el caño se hace más ancho. La velocidad del líquido tiende a disminuir para que pueda seguir pasando el mismo caudal. Un ejemplo de la aplicabilidad del teorema es el mecanismo de formación de un aneurisma. Por alguna razón patológica, un segmento arterial comienza a dilatarse, y el caudal es el mismo en la aorta que en el aneurisma, pero la velocidad es menor en el aneurisma y la presión hidrostática aumenta, lo que lleva al aneurisma a dilatarse aún más, lo que hace que la velocidad disminuya aún más y pueda provocar la ruptura de la arteria. Y esto mismo se puede ver en la formación de la arteriosclerosis. El caudal que manda el corazón es constante. Como sabemos, este caudal no se frena por ningún motivo, y para poder pasar por la obstrucción que genera la arteriosclerosis, lo que hace la sangre es aumentar su velocidad, y al aumentar la velocidad dentro de la arteria, la presión adentro tiende a disminuir, pero afuera de la arteria la presión sigue siendo la misma. Entonces, esta presión de afuera gana la presión que existe adentro de la arteria y esta se comprime aún más, causando un paro cardíaco. En medicina existen muchos equipos médicos que se aplican al diagnóstico o tratamiento del sistema cardiovascular. En este caso vamos a hablar del electrocardiograma. Este es un registro gráfico de las diferencias de potencial producidas entre varios puntos de la superficie del organismo por los fenómenos eléctricos que acompañan al latido cardíaco. Con cada ciclo cardíaco, en el registro electrocardiográfico aparece una serie de deflexiones u ondas. Estas corrientes eléctricas se detectan en la superficie del cuerpo como pequeños potenciales eléctricos que tras su ampliación se pueden observar. Y con la interpretación del electrocardiograma se puede determinar si la conducción cardíaca es normal, el tamaño de las cavidades cardíacas o si hay daño en regiones del miocardio.
Con cada latido se observan 3 ondas. La onda P, que es una pequeña onda ascendente, representa la despolarización de las aurículas y la transmisión del impulso del nódulo sinusal a las fibras musculares auriculares. El complejo QRS, que representa la despolarización ventricular, y la onda T, que es una onda ascendente suave que aparece después del complejo QRS y representa la repolarización ventricular. Para entender mejor estos conceptos, haremos un ejercicio en base al gasto cardíaco. Lo primero que se hace es utilizar la fórmula del gasto cardíaco, que es igual al área de la sección por la velocidad en su interior. Después despejamos el área de la ecuación y transformamos el gasto cardíaco a centímetros al cubo sobre segundos para poder simplificarlo con las unidades de la velocidad y poder calcular el área de la aorta. En el segundo literal es similar, pero esta vez despejamos la velocidad y utilizamos el dato del gasto cardíaco antes ya transformado. Por lo tanto, nos encontramos de que el área de la aorta es mucho mayor al área de la vena cava. Por lo tanto, podemos afirmar que la velocidad en la aorta será menor que en la vena cava, en base a que en hidrodinámica a mayor área transversal, menor velocidad y viceversa.